¿Quién es tu autoridad? Mire, en una vecindad de la ciudad de Seattle, ustedes saben, se encuentra lo que es la famosa aguja del espacio, the Space Needle. ¿Sabe que se estaban cansando de la gran cantidad de turistas que llegaban ahí y que estacionaban sus vehículos, sobre todo en la calle, y no daban oportunidad a que los residentes de esa región pudieran estacionar sus vehículos? Entonces, pues las autoridades no hicieron nada, o en otras palabras, no quisieron tomar cartas en el asunto. ¿Y qué sucedió? Fue de que los vecinos se dieron entonces a actuar. O sea, empezaron a decir, bueno, mandaron, ¿saben qué fue lo primero que hicieron? Mandaron a hacer unos rótulos muy impresionantes. Y esos rótulos brillantes de diferentes colores decía así, aviso, y luego decía, prohibido estacionarse. Pero como estos anuncios no habían sido aprobados por las autoridades, entonces lo que hicieron fue, pusieron en el primer anuncio aviso, y abajito con letras más pequeñitas y casi que no se veían, decían de cortesía. Y luego prohibido estacionarse. Solo que, mire, como no tenía autorización, entonces literalmente se leía en esos rótulos, por decir así, se decía aviso y abajito de cortesía, prohibido estacionarse. Bien, leyendo eso entonces, ¿qué le iba a suceder a las personas que ignoraran ese aviso? ¿Qué cree usted que iba a suceder? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mire, no tenían ninguna autoridad determinada a la conducta de esos turistas. Entonces los residentes estaban esperando, estaban anhelando de que respetaran esos anuncios, pero no podían hacer nada a esas personas que tal vez iban a ignorar, sobre todo ese anuncio. Era una amenaza, ¿sabe qué? Vana, era una amenaza falsa. Ahora, voy a empezar con el primer punto. ¿Qué dice el primer punto? ¿A quién le debes obedecer? Primer punto, diga conmigo, ¿a quién le debe de obedecer? Mire, en realidad la cuestión de autoridad es muy importante. ¿Oyó? La cuestión de autoridad es muy importante. Mi pregunta sería, ¿quién es su autoridad? La suya. Los que nos están viendo, ¿quién es tu autoridad? ¿A quién le crees tú? ¿A quién le cree usted? ¿A quién le obedece? Mire, durante la última semana de la vida del Señor Jesús, algunas personas llegaron, ¿para qué? Para preguntarle acerca de su autoridad. ¿Qué pasó? Es de que en esta conversación él tuvo, podemos descubrir que algo importante acerca de la verdadera autoridad de Dios. Jesús se encontraba, usted sabe, enseñando en el templo cuando se acercaron algunos de los líderes religiosos. Escuche bien, líderes religiosos. Eran los jefes de los sacerdotes, dice, y los que manejaban los asuntos del templo. O sea, ellos se encargaban de todo eso. Pero también estaban los maestros de la ley. ¿Y qué se encargaban ellos? Ellos se encargaban eran los expertos de la ley religiosa. Teniendo esos dos grupos, teniendo esas entidades importantes, podríamos decir hoy. Vea, le dijeron al Señor Jesús, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio autoridad a hacer esto? Jesús, ¿sabe qué? Les contestó con otra pregunta. ¿De dónde provenía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o venía de la tierra? Ellos entonces se pusieron a discutir entre ellos, el wiri wiri. Y aparte de ello, se encontraban en una encrucijada. Porque no esperaban eso, ¿verdad? Decían, si decimos que es del cielo, entonces Jesús nos va a preguntar, ¿por qué no lo creyeron? Pero también si decimos que es de la tierra o es de Juan, tenían temor a que la gente les podría hacer algo. Veamos entonces aquí que todos ellos, reconocían que Juan era un profeta. Primero, que Juan era un profeta, y un buen profeta, y el último profeta de acuerdo a la Biblia.
Ahora veamos. Y por fin, mire, le contestaron a Jesús. ¿Y sabe cómo le contestaron? Le dijeron, bueno, no sabemos. Y de eso entonces el Señor Jesús les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pero ¿sabe qué? Mejor para que usted no esté con esa incógnita, ¿por qué no lo vemos en la palabra de Dios? Vaya conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo número 20. Vamos a leer del verso 1 hacia el verso 8. Me dice amén cuando usted lo tiene, y así amén. Todos empezamos y partimos juntos. Amén. Voy a dar un tiempecito más para aquellos que tal vez lo están buscando todavía. Pero si ya lo tiene, magnífico. Dice el libro de Lucas capítulo 20 y verso 1. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciaba el evangelio, llegaron los príncipes sacerdotes y los escribas con los ancianos. Verso 2. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Verso 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Verso 5. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Verso 6. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Verso 7. Y respondieron, que no sabían de dónde fuese. Verso 8. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Santo. Vea, esto sucede poco después de que Jesús había limpiado el templo. Ustedes se acuerdan cuando volcó las mesas, cuando de los cambistas, y soltó a todos los animales que vendían. ¿Para qué? Para los sacrificios, porque se llevaba una vez al año. Los jefes de los sacerdotes lucraban. ¿Qué hacían? Hacían comercio en la casa del Señor, en el templo del Señor. Vea, y todo ese era un sistema de comercio que hacían en el templo. Y sobre todo, mire, así también habían visto personalmente este asunto que les había afectado. ¿Por qué? Porque el Señor los hubiera limpiado su casa. Pero mire, esto me lleva, ¿sabe qué? Al segundo punto, a la segunda verdad. ¿Quién le autorizó para hacer todo esto? La pregunta aquí vemos, hay cierto interés detrás de esta pregunta. Como que están muy preguntones, pero no, tienen una idea de que querían saber. Mire, ellos sabían que ellos no hubieran autorizado al Señor Jesucristo. Le estoy hablando de ¿qué? De los sacerdotes y de los maestros de la ley. Ellos sabían que no le hubiesen dado autoridad a Jesucristo todavía. Y también los romanos, o sea, el gobierno romano, que representaba la autoridad civil, como hoy en día tenemos nosotros también, en ese momento, mire, tampoco habían autorizado al Señor Jesucristo. Es como decir hoy en día, si de pronto dicen, cancelen todas las iglesias de fe cristiana. Pero no, en este caso era un poco diferente. Ahora, ¿qué otra opinión habría ahí? ¿Se ha usted preguntado? Le hacen la pregunta a Jesús. Mire, qué bueno que le hacen a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Capitán, a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Si hubiese sido otro hombre, tal vez hubiera actuado de otra manera. Pero le hacen la pregunta a él. Pero mire, pero lo que insinúan es que él no tiene ninguna autoridad para poder hacer lo que estaba haciendo. Me encanta, ¿sabe qué? Cuando Jesús les contesta con otra pregunta. Vemos aquí entonces donde dice, sí, mire, sus preguntas de nuestro Señor Jesús no son obvias. Las preguntas, Él siempre cuando pregunta, ¿sabe qué? Va a profundidad. Él profundiza para que razonemos. Él, mire, no les estaba tratando de confundir con adivinanzas, como muchos tienen por costumbre. O muchas veces, mire, muchos usan astucias. ¿Para qué? Para poderse defender como gato panza arriba, dicen por ahí. Pero no, mire, más bien su pregunta puso a descubierto. ¿Sabe qué puso a descubierto? Lo duro del corazón de ellos. Amén. Santo. ¿Te diste cuenta de algo?
¿Se ha dado usted cuenta de algo? Cuando los líderes, mire, consideraron sus opciones para responder a Jesús. Estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando de los maestros de la ley. ¿Qué pasó? Mire, hay una opción que jamás consideraron. Jamás consideraron esta opción. Fue la opción de que Juan realmente fue enviado ¿por quién? Fue enviado por Dios. Aleluya. Veamos entonces, y ellos deberían de haberse arrepentido de la predicación que hacía el apóstol Juan. Perdón, el profeta Juan. Veamos entonces, jamás lo tomaron en cuenta. Pero tampoco, vea, entonces tomaron en cuenta la posibilidad de la autoridad del Señor Jesucristo, que de dónde venía. ¿De dónde viene la autoridad de nuestro Señor? Se habían, ¿sabe qué? Cerrado a todas las posibilidades. Como miren, no estaban dispuestos a creer en nuestro Señor Jesús. No les dieron, el Señor no les dio ni siquiera una explicación. Y a veces eso tiene que suceder con ciertas personas. ¿Por qué? Porque mire, en lugar de decirles, el Señor con toda podríamos decir con toda la autoridad, con toda la esencia de la verdad, pudo haber dicho así, mire, como muchos se declaran, yo soy aquí el mero, y de los meros, el que tengo la autoridad de mi Padre Dios. Pero se negó el Señor a darles esa respuesta. ¿Por qué? Porque no lo iban a aceptar. ¿Se ha dado usted cuenta que hay gente que le salga un ángel, dijo el apóstol Pablo, ya no, yo así estoy determinado, así estoy cortado, así me tallaron y así me queda? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Muchas veces podemos caer en eso. Y eso eran los fariseos, estos los sacerdotes, y estos eran también los maestros de la ley del Torah, de la ley del Taná, del Antiguo Testamento. Ahora vayamos con esto. Si queremos evitar esos errores que cometieron estos líderes religiosos, la primera cosa, mire, que tenemos que entender es que Jesús es ¿quién? La autoridad. Diga conmigo, Jesús es la autoridad. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Sí lo cree? Amén. Que lo voy a poner en prueba entonces. Muy bien. La fuente suprema de toda autoridad del universo, ¿sabe quién es? Es Dios mismo. Si Dios no permite tal cosa, no sucede. Amén. Usted se está dando cuenta que mire que todo lo que está pasando con esto de las pestilencias no nos debe sorprender. Bueno, nos sorprende porque se han ido varios, ¿verdad? Pero no nos debe sorprender porque ya está escrito. Lo que sí tenemos que hacer es recordar que Dios es fiel y que Dios nunca falla. Porque esto iba a suceder tarde o temprano, y quizás a nosotros nos agarran sorpresa, para algunos dice, pero no, mire, las autoridades humanas están aún sujetas a Él, porque si Dios dice venga otra pandemia, o venga esta situación, o venga la otra situación, Él es soberano y Él tiene toda la autoridad. Mire, por ejemplo, los padres, ¿cuántos de nosotros somos padres? Amén. Vea, tenemos autoridad sobre nuestros hijos, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos autoridad, pero le voy a decir algo, esa autoridad no es suya, se le fue delegada. ¿De quién? De parte de Dios. Amén. ¿Se acuerdan usted cuando hizo a Adán y a Eva? Y después les dio descendencia. Ahí vemos la autoridad, desde ahí nos dio el Señor la autoridad. Mire, no es algo propio que podemos tener, sino que es la autoridad delegada de parte de nuestro Dios. Jesucristo es el único Hijo de Dios, amén. Amén. Y Él comparte, ¿sabe qué? La esencia de Dios mismo. No es algo distinto a Dios. Porque cuando le preguntaron, y muéstranos al Padre, le dijeron los discípulos, que dice, al verme a mí, están viendo al Padre. Dios, Jesucristo es Dios a la misma vez. Amén. Representando a nuestro Dios Padre. Por lo tanto, mire, Él tiene la autoridad en sí mismo. Cuando el Señor dice algo, se le tiene que obedecer. A veces, como decía el hermano Ulises, me guste o no me guste, me parezca o no me parezca, se le tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Sin embargo, mire, hay algo, le voy a ser sincero, hay algo en el corazón humano que rechaza esa autoridad de Dios. Hace como 2 meses aproximadamente, tuvimos una clase de liderazgo y se nos preguntó, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes en su vida? Y sabe que un cristiano que no piensa, un cristiano que no razona, ¿sabe qué dijo? Dios primero, mi familia, y después dijo, y mis hijos. ¿Y
qué bueno, son buenas respuestas, son lógicas, son aceptables. Pero ahora viene la pregunta de nuevo. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a las 3 cosas más importantes? ¿Sabe qué? Nos quedamos sin palabras. Porque nosotros decimos algunas cosas y la verdad no las cumplimos. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su autoridad? Amén. ¿Cuánto tiempo usted tiene de oración con el Señor? Si es su autoridad. ¿Cuánto tiempo usted lee su palabra? Si es su autoridad. ¿Si estamos viendo eso? No, mi hermano, no los estoy condenando, que estoy viendo de que muchas veces hablamos por hablar, pero no razonamos ni actuamos como debe de ser. Veamos, nuestro sueño, yo sé que siempre ha sido de que seamos el piloto de nuestro avión y del avión de la vida, ¿verdad? Queremos nosotros manejarnos como a nosotros se nos antoja. ¿Saben que los pilotos son los que dirigen las naves? ¿No es cierto? ¿Verdad? Los pilotos especialmente de avión. Mire, usted puede quizás comprar un boleto. ¿Para qué? Para viajar a su país, podríamos decir, o viajar a otro estado, pero quiere llevar a su perrito y le puede comprar el boleto. Y tal vez usted va emocionado, usted va encantado y dice, voy a ir a cierto lugar y voy a llevar a mi mascotita. ¿Y qué puede suceder? Que usted puede decir, yo pago todo, pero que se vaya aquí al lado. De hecho, nos ha tocado con mi esposa viajar, donde hay personas que pagan el boleto de un perro. Y vale la pena a veces. Pero ¿sabe una cosa? Si el piloto del avión nada más dice no, el asunto se terminó. Pero vea, queremos de esa misma autoridad, muchas veces queremos tomar en nuestras vidas. Pero le quiero decir algo. ¿Sabe qué? El piloto aún no puede violar las leyes de la naturaleza. Si Dios dice no, muchas veces no. Nadie tiene la autoridad absoluta más que nuestro Dios. Solamente Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo tiene toda la autoridad absoluta. Me temo, queridos, que podamos, parecernos a estos líderes religiosos de los que, quisiéramos pensar. Jesús les había demostrado que Él tenía la autoridad divina. No es cualquier autoridad. Podemos ver entonces, como Hijo único de Dios, Él tiene toda la autoridad. ¿Cuántos lo creen? Él tiene toda la autoridad y la de autoridad divina. Ahora vean esto, y también para enseñar y para corregir todo lo que está, mal, sobre todo a la adoración. Porque sabe que estos sacerdotes y estos maestros de la ley creían que estaban adorando a Dios y de la manera correcta. Sin embargo, ellos no querían ver, teniéndolo, veían otras cosas de acuerdo a su propia perspectiva, de acuerdo, veamos, a su propia conveniencia. Esas 2 palabras son bien importantes. Propia perspectiva, mi propia paradigma, mi propia manera como yo fui creado. Muchas veces su conveniencia. Si me conviene, entonces sí, y si no, no. Podemos ver eso. Bueno, esto mejor me lleva al tercer punto. El tercer punto, o tercera verdad que dice, ¿has tomado la decisión sobre la autoridad? La realidad es que todos tenemos que tomar una decisión sobre la autoridad. Esa decisión es simple. Tenemos que decidir si reconocemos la autoridad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, si sí o no. Si simplemente rehusamos a la autoridad de nuestro Señor, a la autoridad que Él nos deja a través de su palabra, entonces, cualquier pretexto nos puede servir. Pero ¿sabe qué? Pero ninguno va a tener valor, ninguno valdrá algo. Al final, tendremos que rendir cuentas para saber, para poder saber o haber rechazado la autoridad de nuestro Señor cuando el Señor quería ordenar nuestra vida o quería hacer algo maravilloso en nuestros corazones. Y no solamente en ello, sino también en nuestro entorno, nuestra familia y todos los que nos guían, nos rodean. Al final, podemos pagar un precio terrible simplemente si no obedecemos la autoridad de Dios.
¿Usted se ha dado cuenta de cuántos de nosotros ya podemos manejar un vehículo? Si uno pasa una luz y en especial tiene usted ahí al policía en una esquina o en un lugar estratégico, usted va a creer que lo va a parar para decirle qué bonito se pasa el semáforo rojo. No, le va a dar una multa. ¿Por qué? Porque no pudo responder ¿a qué? Responder a la autoridad. Y aún esa autoridad Dios la estableció, dice en el libro de Romanos, todos aquellos que nos gusta, ¿verdad?, escudriñar la palabra. Pero en el caso de realmente obedecer a Dios, de reconocer su grande autoridad, si no lo hacemos, al final pagaremos un precio terrible. Mire, Dios nos ordena, Dios nos da sus preceptos, sus estatutos, sus normas, para que nos vaya bien. Está como en el hecho de los niños. Usted se ha dado cuenta, yo he dado muchas veces esta razón o esta explicación. A los niños le decimos no se acerque a los cables eléctricos porque le puede dar un toque, le puede dar un shock ahí. ¿Y qué hacen los niños? Como que los empujamos, vaya pues hágalo. Y más con la curiosidad. Así también en el mundo muchas veces el Señor nos dice no hagas esto, hijo, porque va a traer consecuencias. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Más nos encarrilamos, más nos encaminamos y como decimos, Dios es ya pasó de moda, ya no es cuerda sus ordenanzas, ya no coordinan con lo que es el mundo o la vida de hoy en día. No, al final podemos tener un final terrible. Pero mejor vayamos al Salmo capítulo 2, verso 11 y verso 12. Mire qué nos aconseja acá el Señor. Lo tiene, me dice amén. Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué dirá esto? Como que suena muy verdad, muy duro para aquellos. Mire, adoren al Señor con alegría. ¿Y qué? Y con reverencia. Inclínense ante Él con temblor. Pero no un temblor de horror, no un temblor de que ay, me está siguiendo esa pandemia, esa peste, o me está siguiendo qué sé yo. No, es un de reverencia. En el Salmo capítulo 2 y verso 12 nos dice: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿De qué están hablando acá? ¿Sabe qué está hablando? No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino. Está hablando del Señor Jesucristo. Pues su furor se enciende fácilmente. Pero aquí nos da la respuesta y la esperanza. Felices los que buscan protección en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Cristo, mire, es paciente con nosotros. Pero llegará un día de que su ira se encenderá contra los que no han querido reconocer su autoridad. El asunto es eso. Ahorita mire todos como que están haciendo fiesta. Ahorita mire los pensamientos contrarios a la naturaleza como que están floreciendo. Como que mire lo que es verdad lo están volteando a ser mentira y la mentira se está volviendo a verdad. Usted sabe cómo está el mundo, cómo está la autoridad. Pero ¿sabe una cosa? Dios, el Señor Jesucristo, un día su ira se va a encender. Y el peor peligro que enfrentamos es, a pesar de que mire, de que reconozcamos la autoridad de Jesús, cuando en realidad estamos viviendo muchas veces en rebeldía. Muchas veces, miren, nosotros, como aquellos líderes religiosos pensaban, una cosa es pensar, porque yo puedo pensar. Alguien me dijo, no, pues fíjese que ya mi perro ya no quiere ser perro, sino ya es gato. Le digo, ¿cómo está eso? No pueden hacer eso. Si me doy a entender de qué estoy hablando. Ya queremos hablar de otras cosas. Es imposible contra la naturaleza de nuestro Dios. Pero bueno, y ellos creían, los religiosos, mire, los sacerdotes y los maestros, que eran representantes del Señor. Pero ¿sabe qué? Estaban bien equivocados. ¿Y por qué? Porque ni siquiera quisieron reconocer cuando tenían enfrente, en carne viva al Señor Jesucristo. ¿No pudieron discernir eso?
que se la pasaban, mire, pestañeando, dicen por ahí, pero no cuando las mujeres se ponen, ¿verdad?, sus pestañitas, no, sino de tanto leer y leer, y mire, y no pudieron reconocer al Señor Jesucristo, que estaba en sus plenas narices. Es fácil para nosotros, ¿verdad?, decir: el Señor es mi Salvador, el Señor, el Jesucristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey. Pero, ¿en verdad es Él? Déjeme decirle un ejemplo. Digamos que usted tiene la oportunidad, donde usted trabaja, de que llevarse unas herramientas del trabajo, que no son suyas, son de la compañía. Y de pronto usted pueda decir: ¿me las llevo? ¿Será? O mejor no. Y está debatiendo ahí. Y se da cuenta el patrón. Y de pronto usted quizás actúe de esto y diga: no, mejor no. Quizás se da cuenta y hasta me pueden correr. Aparentemente, ¿verdad?, usted obró bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no lo hizo, aparentemente. Pero ¿sabe qué? Con esa decisión que usted hizo, usted o yo hemos fallado a Dios. Con el simple hecho de pensar, de llevármela, yo ya pequé, ya estoy mal. Porque ¿sabe qué? Porque el Señor nos ordena a que no lo hagamos. Aparentemente obré bien, ¿verdad? Me arrepentí, no lo hice. No, con el simple hecho del pensamiento, ahí hemos fallado, ahí hemos pecado, porque el Señor no quiere eso. A veces decimos, ¿verdad? Mire, a veces se nos pegan esas bolígrafos, lapicera, lápiz, pluma, plumón, como le llamemos, bolígrafo. A veces. Y después cuando ya estamos en casa: ¡ay! ¿Cómo se pegó este? No me diga. Podríamos decir: ¿me lo regala? ¿Puedo tomarlo? Puede ser un obsequio para mí, para representar su agencia o qué sé yo, su compañía. Muy diferente, ¿verdad? Entonces veamos. Quizás tomamos muchas veces ciertas decisiones para nuestra conveniencia, pero no pensamos que Dios no quiere que hagamos eso. Al hacer esto, razonamos muchas veces de la misma manera como razonaron estos líderes, tanto sacerdotes como maestros de la ley, religiosos, que interrogaron al Señor Jesucristo. Ellos se preguntaron cómo manejar la situación. Mire, ¿para qué? Para su propia conveniencia. En lugar de preguntarse si Jesús realmente tenía la autoridad divina, sobre todo para cuestionar en sus vidas tan egocéntricas. Usted dirá: ¿qué es eso? ¿Sabe qué? Viene del ego, de que todo, ¿se acuerda usted que le decía antes? El todo, el yo. Yo digo del yo, porque todo, si a mí me conviene, sí. Si a mí me es, sí. Si si es para nosotros, entonces muchas veces tomamos ciertas decisiones. Lo mismo sucede muchas veces cuando vemos los devices, dicen, ¿verdad?, los muchachos, o cuando vemos nuestro celular, nuestro tablet. ¿Qué sucede? Quiero probarlos acá. A veces estamos viendo, mire, podemos ver, escuche bien, cuando digo podemos ver, porque me estoy incluyendo, estar viendo pornografía. Y de pronto, o las muchachas, estar viendo cosas lujuriosas. Ay, esos vestidos me caerían bien, esos zapatos me caerían bien, y empezar a desear cosas. Vea, y después, ¿qué hacemos? Borramos para que nadie se dé cuenta de lo que hemos estado viendo. ¿Usted cree que el Señor ignora todo eso? ¿Usted cree que el Señor va a decir: ay, hijo, se te chispoteó? Como muchas veces estamos viendo a los hijos ahí, viendo toda esa basura, y ¿sabe qué decimos? Pórtate bien, ya no te voy a dar eso. No, cuando no le damos una lección moral, sino quiere darle espiritual. Aleluya. Me decía la hermana, ¿verdad?, de los jóvenes. ¿Saben por qué los jóvenes no quieren servir a Dios? Porque nos hace falta el principio, y el principio se llama el principio del espejo. ¿Se acuerda que les dije en una predicación? Si mi hijo no me ve a mí, mucho menos lo va a hacer. Mire, los hijos hasta aprenden cómo caminar como uno camina.
Porque lo están viendo todos los días. Si a veces usted vea, especialmente familias que tienen un buen número de hijos, porque Dios los bendijo con tanta herencia, ¿sabe qué? Véalos y fíjense cómo caminan, y todos como la pata, así van los patitos también, ¿verdad? Es una manera de explicarlo. Pues así también, si no leemos la Biblia, si no oramos, los hijos no quieren saber, pero nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que implementar el principio del espejo. Yo me veo en Jesucristo y mis hijos se proyectan en mí. En otras palabras, lo que dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí, como yo imito ¿a quién? A Cristo. Pero para que lo entendamos, a veces hay que ponerlo como principio del espejo. Cuando usted va al espejo, ¿a qué va? A ver qué cositas ya salieron fuera del orden, ¿verdad? Y las quiere arreglar. Así también en lo espiritual. Amén. Amén. Hermanos, veamos entonces. Conviene que vea que es bien importante recordar la autoridad de Cristo, sobre todo ¿en dónde? En nuestras mentes y en nuestros pensamientos. Pero la buena noticia aquí viene, que mire, Dios es misericordioso. Si hemos, mire, rechazado la autoridad de Cristo, si hemos, mire, desechado, mire, si hemos decidido vivir de una manera, mire, que en donde no queremos saber nada, o solamente queremos nosotros dirigir nuestro propio destino, no es tarde de acercarnos a Jesucristo, de acercarnos a los pies del Salvador. No es tarde de arrepentirnos, no es tarde de decidirnos, mire, a vivir bajo la sumisión de la mejor autoridad, que es la autoridad de Dios. No es tarde, queridos, a comenzar a preguntarnos, ¿qué quiere Dios que yo haga? Especialmente si usted es joven, especialmente si usted está empezando a decidir qué quiere hacer en su vida adulta, está quizás en la preadolescencia, en la adolescencia, o a punto de querer llegar a ser una persona muy avanzada en esta sociedad que promete puras cosas falsas, con convicciones sinceras, con convicciones del reino. ¿Qué quiere que Dios que nosotros hagamos? Mejor vayamos al cuarto punto ya para terminar. ¿Qué dice el cuarto punto, cuarto principio? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Cuenta la historia que había un capitán de una nave marítima de los Estados Unidos. Iban naufragando por el ancho mar, y de pronto era de noche. Llega uno de los marineros y le dice: señor capitán, hemos descubierto que allá adelante viene una nave y viene agresiva porque parece que vamos a chocar. Dice el capitán: bien, ahora, por favor, marinero, dígale que soy el capitán y exijo que cambie su rumbo. Y el marinero respondió: dice que no, señor. El capitán ahora sí se estaba enojando. ¿Quién creen que se creen ellos? Pregúntale, por favor, ¿qué nave traen? El marinero, después de consultar, usted sabe, se comunican por radio. Empezó el marinero y dice: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Que vamos a causar un choque o qué sé yo? ¿Cómo se comunican ellos? ¿Y sabe qué? De pronto le comunica la otra nave, aparentemente le dice: no, nosotros somos un faro. Y le dice: señor capitán, dice que es un faro, cambien el rumbo. Mire, el capitán pudo haber amenazado, pudo haber dicho un montón de cosas, pero ¿saben una cosa? ¿Quién gana entre un barco y un faro? ¿Quién va a ganar ahí? Pues hay que darse muchas veces, vea, que no podemos luchar contra la realidad. En un choque, mire, de un barco y de un faro, absolutamente el faro va a ganar porque está estable, es más sólido. El choque, mire, de nosotros muchas veces es el egocentrismo contra la autoridad de nuestro Dios. ¿Quién va a ganar? ¿Nuestro egocentrismo? ¿O va a ganar Dios? Muchas veces así actuamos. Muchas veces así nos conducimos. Santo. Con ese egocentrismo, ese ego, ese orgullo que ha sido muchas veces
nuestra zancadilla, el que nos ha botado, el que nos ha tirado. Por eso nos urge cambiar de rumbo y reconocer que la autoridad es Jesucristo sobre nuestras vidas. La buena noticia es que Él no nos reprocha. Escuche bien, Él no nos reprocha las malas decisiones del pasado. Pero una cosa es esto, porque muchos dicen, no, yo puedo cometer cualquier pecado y luego me arrepiento. Cuidado con eso, porque en ese lapso nos podemos quedar ahí. Ok, ¿qué aprendimos del pasado? Ahora, ¿qué aprendimos del pasado? Ahora, ¿cómo voy a evitar a no caer de vuelta a esos? Podemos ver eso. Entonces, queridos, vemos, Él nos ofrece su perdón. Lo maravilloso es que Él nos ganó, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, que obviamente estamos en esta semana donde se está proyectando eso. ¿En dónde nos ganó Cristo? Santo. Nos ganó en la cruz del Calvario. No solamente para ganarnos, sino para llamarnos a la vida eterna. Señor. Dejemos de pensar solamente en nuestra conveniencia. Dejemos de pensar solamente, mire, en lo que a mí me satisface. Santo. Porque eso nos va a dejar perdidos al final, quizás. Reconozcamos hoy la autoridad de Cristo, sobre todo en nuestra vida, en nuestras decisiones, pero también en nuestras familias. Queridos, ofrezcamos nuestro corazón, mire, porque Él es un buen Señor. Él es un buen Señor. Si no queremos creer, ¿sabe qué va a pasar? El Señor tampoco nos lo va a explicar. Así como le digo a estos, yo tampoco no les digo. ¿Por qué? Porque al cabo ya estás definido. Al cabo ya tienes tu idea. Y ni aún un ángel del Señor quizás te pueda cambiar. Pero veamos aquí, como aquellos líderes religiosos. Cuidado con la religión. Cuidado con la religión. Nosotros nos dicen, ¿verdad? Esos son religiosos. Quizás algunos tienen razón, pero nosotros tenemos que siempre reconocer la autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para no caer en la religiosidad. Amén. Pero si tienes dudas, si alguno de ustedes tiene duda de la autoridad de Cristo, ¿sabe cuál es el consejo? Y quizás sus dudas son sinceras. Lo que le aconsejo es que acuda a Él. ¿Y sabe qué? Él le va a responder. Amén. Porque Dios, cuando le preguntamos las preguntas ahí sí correctas, Él siempre va a dar respuestas correctas. Amén. Y Él nos responderá. En esta tarde espero que hayamos realmente entendido cuál es la autoridad de Dios. Aleluya. Lo que dice Dios es verdadero. Lo que dice el hombre muchas veces puede ser erróneo. Pero una cosa que sí tenemos que hacer es reconocer la autoridad de nuestro Dios. Póngase en sus pies y vamos a terminar. Sé que en esta semana está pasando el evento del Pashá. De hecho, le quiero comentar en lo que se está acomodando. Un hermano me preguntó, ¿qué es el Pashá? Muchas veces nosotros se han dado cuenta que nos llevamos tradiciones y nunca nos atrevemos a preguntar, ya que estábamos aquí con este asunto del Señor. ¿Sabe qué es el Pashá? Es hebreo. Diga conmigo Pashá. Pashá. Usted ya está hablando hebreo, que significa la Pascua. Y la Pascua no es la Semana Santa. La Semana Santa la inventó una religión. No, es Pascua, es donde se celebraba después de que el Señor sacó al pueblo de Egipto. ¿A dónde? Hacia la tierra prometida. Dios ordenó, especialmente a aquellos que les gusta leer o que han leído su Biblia, ¿se acuerdan? En el libro de Éxodo, donde el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, les dio ordenanzas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ellos empezaran de una manera física a entender lo que iba a significar el sacrificio simbólico, más que todo espiritual, de Jesucristo. Porque vea que ahí empezó la matazón de puros animales y se terminó ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo?
cuando vino a la crucifixión. Ahora, cualquier sacrificio, mire, otra cosa le quiero pedir. Si usted dice, es que estoy haciendo el sacrificio, por favor, no ponga esa palabra, porque sacrificio, ¿sabe qué es sacrificio? Es muerte. Y nosotros los cristianos ya hasta usamos ese chicle. Ay, qué sacrificio levantarme a las 5 o 7 de la mañana para orar. No, eso no es sacrificio, esa es su responsabilidad y mi responsabilidad como cristianos y reconocedores de la autoridad de Cristo. Aleluya. Sí, si realmente creemos en la autoridad. Y hoy en unos, ¿verdad? Entonces usted se queda con eso, que dijeron que Cristo era su autoridad. Aleluya. No estoy peleando, ni se pelee conmigo. Pero mire, pidámosle a Dios perdón, porque muchas veces decimos que reconocemos su autoridad y realmente no lo hacemos. Ahí donde está, ya vamos a